Buenos días. Gracias al Señor que me permite estar un domingo más en su casa, en esta su casa, y con ustedes, mi familia. Oremos, por favor. Señor, te doy gracias porque te damos gracias, Señor, porque no nos das lo que merecemos, sino que nos diste lo que no merecíamos a tu Hijo Jesucristo, para reconciliar, para darnos paz, Señor, el único intermediario entre tú y nosotros, tu Hijo amado Jesús. Y te pedimos esta mañana que abras nuestras mentes y también nuestros corazones, que podamos abrazar tu palabra, Padre, que podamos ver a Jesús en esta historia y que nos ayudes a saber qué camino debemos tomar, qué camino debemos escoger. Lejos de ti no hay ningún bien. Gracias por escuchar nuestra oración. En tu santo nombre oramos. Amén. Vamos a continuar. Yo sé que ha pasado mucho tiempo desde la última vez que prediqué, pero vamos a continuar con el estudio del libro de Ruth. Así que por favor les invito a que vayan a sus Biblias y vamos a estar enfocándonos en el capítulo 1, versículos del 7 al 22. Y por cuestiones de tiempo vamos a ir desarrollándolo conforme nosotros vamos a ir leyendo conforme lo vamos desarrollando. Para las personas que no estuvieron presentes y como pasado un largo tiempo, haré un breve resumen. Vimos que Dios disciplina al pueblo de Israel, le da hambre en el país. A raíz de esto vimos cómo una familia tiene que emigrar de la casa de pan, que es Belén, hacia la casa del enemigo, y así satisfacer la necesidad material sin tener en cuenta una necesidad espiritual. Vimos que esta decisión tomada por el padre de esta familia, que su nombre era Elimelech, quien junto a su esposa Noemí y sus dos hijos, Malón y Kelión, emprendieron un largo viaje hasta los abundantes campos de Moab. Ante estas terribles circunstancias, Elimelech toma terribles decisiones de enfocarse en las cosas materiales por encima de las cosas espirituales. A raíz de estas terribles decisiones, lamentablemente también tenemos terribles consecuencias para cada integrante de la familia. Y ya en tierra de Moab, Dios le quita la vida a Elimelech, lo disciplina. Sus dos hijos se casan con mujeres moabitas, lo cual estaba prohibido para los varones del pueblo de Israel. Ellos habitaron allí en Moab 10 años. Y Dios también disciplina a los dos hijos por sus decisiones. Él les quita la vida. Y las consecuencias no quedan allí. En un mundo donde la fertilidad era considerada una bendición para las mujeres, durante estos 10 años de matrimonio, estas dos mujeres moabitas, Ruth y Orfa, no conciben ningún hijo, ninguna descendencia. El escritor del libro de Ruth nos hace ver que las luces se hacen más oscuras para Noemí. Noemí pierde a su esposo, su sustento principal. Noemí pierde a sus dos hijos, su sustento secundario. Además, tiene a cargo a dos mujeres bajo su responsabilidad y aparte de eso está en tierra del enemigo. Pero como bien escribió el hombre conforme al corazón de Dios, porque su ira es solo por un momento, pero su favor es para toda la vida. El llanto puede durar toda la noche, pero el grito de alegría viene por la mañana. Salmo 30, versículo 5. Un rayo de luz vino para Noemí. Versículo 6. Dios había visitado a su pueblo para darles pan. Y la palabra visitar aquí no es simplemente que va y les provee alimento, sino que podemos ilustrar esta imagen como aquel padre que provee alimento, prepara el alimento y les da en la boca a sus hijos. Así es nuestro Dios. Dios es un Dios personal y tiene cuidado de cada uno de ustedes y también de mí. Dios es un Dios de una iglesia, Dios es un Dios de un pueblo, pero también es un padre para cada uno de sus hijos. Y en este punto de la historia es donde comenzaremos nuestro mensaje del día de hoy, el cual lleva por título ¿Qué camino quieres escoger? Así que enfocaremos el mensaje en tres partes: un camino a escoger, versículos 7 al 14, un camino por amor, versículos 15 al 18, en el camino una advertencia y un propósito, versículos 19 al 22. Y también tomaremos algunas aplicaciones para nuestra vida. Así que leemos por favor el versículo 7.
Salió pues Noemí del lugar donde estaba, Moab, tierra del enemigo, que significaba lejos de la voluntad de Dios, y sus dos nueras con ella, y se pusieron en camino para volver a la tierra de Judá. Ese es el versículo 7. Y en este versículo leemos que a pesar de las difíciles circunstancias que Noemí está atravesando, Noemí no pierde la fe. ¿Y cómo podemos asumir que Noemí no pierde la fe? Lo vemos explícitamente en sus palabras en los versículos 13, 20 y 21. Sin embargo, aquí lo vemos con sus acciones. La frase que dice, se pusieron en camino para volver, nos dice que el mismo camino que ella tomó para ir a Moab es el mismo camino que ahora ella está caminando para regresar a Belén. Y esa es la frase que en el Nuevo Testamento se conoce, esa es la palabra que en el Nuevo Testamento se conoce como arrepentimiento. La palabra arrepentimiento significa que si yo voy por esta dirección y me doy cuenta de algo, pues cambio la dirección. Eso es lo que está haciendo Noemí con sus acciones, y eso es lo que cada uno de ustedes hizo cuando se dio cuenta de su vida pecaminosa y dio vuelta de esa vida y vino a los caminos del Señor. Esta parte de la historia de Noemí tiene algo en común con la parábola del hijo pródigo, quien también regresó por ese camino. Eso común entre ambos es que el Padre los está esperando. En los versículos 8 y 13 que vamos a leer, veremos un forcejeo emocional entre estas tres mujeres que están en camino a Belén. Leamos los versículos 8 y 10. Y Noemí les dijo a sus nueras, vayan, vuelva cada una a la casa de su madre, que el Señor tenga misericordia de ustedes como ustedes la han tenido con los muertos y conmigo. Que el Señor les conceda que hallen descanso, cada una en la casa de su marido. Entonces ella las besó, y ellas alzaron sus voces y lloraron y le dijeron, no, sino que ciertamente volveremos contigo a tu pueblo. En este recorrido de camino a Judá, Noemí rompe el llanto. El texto no nos dice cuánto avanzaron, el texto no nos dice en qué momento fue que pasó, pero sí nos dice que Noemí rompe el silencio y comienza a persuadir a sus nueras para que regresen a su casa en Moab. Y a pesar de esta desaventura que está pasando Noemí no es egoísta. Noemí piensa en el bienestar de sus nueras. Noemí pudo pensar, pues vengan conmigo, ustedes son jóvenes, pueden conseguir trabajo fácilmente y me pueden mantener. Pero sin embargo, Noemí no hace eso. A pesar de nuestras circunstancias adversas, debemos siempre velar por el bienestar del prójimo. Esto es fácil. No, porque en estas situaciones es cuando queremos que el resto de personas se enfoquen en nosotros. Dije que no es fácil, pero no es imposible. He visto a personas en enfermedades terminales preocupándose por los demás que por ellas mismas. Noemí había escogido ya su camino, el camino del arrepentimiento, el camino de regresar a Judá, a Belén de Judá. Pero Orfa y Ruth no tenían por qué caminar con ella. En aquellos tiempos, decirle a una mujer que vuelva a la casa de su madre, como dice el versículo 8, era desearle que se casen de nuevo, porque las mujeres regresaban a la casa de su padre, no de su madre. Pero esta frase en el hebreo quiere decir que les desea que vuelvan a tener un hogar. Y ese es mi deseo para todas las mujeres solteras también, que regresen a las casas de su madre. Las respuestas de ambas nueras, de Ruth y Orfa, es no. Como leímos en el final del versículo 10, quieren compartir el triste destino de su suegra, ya sea el motivo que ellas tengan, amor a Noemí, amor a sus esposos fallecidos, se quedarán con ella y participarán voluntariamente de su camino. Leamos por favor los versículos 11 al 13. Dice, pero Noemí dijo, vuelvan hijas mías, ¿por qué quieren ir conmigo? ¿Acaso tengo hijos en mis entrañas para que sean sus maridos? Vuelvan hijas mías, vayan, porque yo soy demasiado vieja para tener marido. Si dijera que tengo aún esperanza, y si aún tuviera un marido esta noche y diera a luz hijos, ¿esperarían por ellos hasta que fueran mayores? ¿Dejarían de casarse por esto?
No, hijas mías, porque eso es más difícil para mí que para ustedes, pues la mano del Señor se ha levantado contra mí. Así que tenemos la segunda ocasión en donde Noemí está persistiendo, insistiendo en que ellas abandonen la suerte que Noemí le tocó tener. Noemí les está diciendo en pocas palabras, si van conmigo, no les espera nada prometedor. Aún son jóvenes, aún pueden volver a Moab, Dios les conceda un esposo, tengan hijos y encuentren la felicidad. Y vemos en Noemí dos caras. La ternura, el amor, la compasión, el cuidado por estas dos mujeres, y también vemos la otra cara. Si se dieron cuenta, Noemí está exagerando en su tristeza. ¿Por qué? Versículo 6 dice que Dios se acordó de su pueblo para darles pan. Pero es tanta la amargura de Noemí que ella no se está dando cuenta de eso. Estos dos pasajes también nos enseñan la existencia de una costumbre israelita que en capítulos más adelante cambiará la vida de Noemí completamente. La costumbre la pueden encontrar en Deuteronomio 25, 5 al 10. Consistía que cuando un esposo israelita moría, su hermano o el pariente más cercano debía casarse con la esposa del fallecido para mantener el linaje, la línea, la descendencia. Esto también es conocido como la ley del levirato. Para la mente de Noemí en esos momentos no hay más soluciones. No puedo tener hijos, no puedo darle hijos, no le puede dar hijos a su nuera, a sus nueras, pero para la mente de Dios sí hay soluciones, como veremos en los mensajes posteriores. Generalmente, cuando pensamos que Dios está contra nosotros, exageramos nuestros problemas. Exageramos nuestros problemas y para serle sincero, eso es lo que este corazón de la persona que le está hablando hace más. Exagerar las desgracias que uno puede pasar. Uno puede decir, yo creo en la soberanía del Señor, pero cuando me pasa algo que yo no espero, Señor, ¿y tu soberanía para cuándo? Eso es lo que mi corazón hace. Muchas veces yo puedo decir de mis palabras que creo que Dios tiene el control de todo, pero con mis acciones demuestro que no. Cuando escuchamos decir a Noemí, porque eso es más difícil para mí, en el versículo 11, que son realmente palabras de lamento por parte de Noemí, literalmente la palabra quiere decir, esto es amargo para mí. Y cuando escuchamos decir también, la mano del Señor se ha levantado contra mí, Noemí nos muestra que aún cree en Dios. Ella no dice, fue el destino que se levantó contra mí. Ella no dice, fue tal Dios que se levantó contra mí. La mano de Jehová, del Dios Todopoderoso, se ha vuelto mi enemigo. Dios está hablando a tu corazón esta mañana. La amargura del corazón de Noemí no la deja ver los rayos de luz que se asoman entre las nubes grises de su vida. La amargura de Noemí no le permite ver en su vida la obra misericordiosa que Dios ya está haciendo. Si ustedes se dan cuenta, en el versículo 6, Dios se acordó de su pueblo para darles pan. Eso fue el motivo. Dios amando a Noemí para que ella se levantara y comience a caminar ese camino a Belén de Judá. El camino que hemos llamado el arrepentimiento. Leamos por favor el versículo 14. Y ellas alzaron sus voces y lloraron otra vez. Y Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Regresemos por favor al versículo 9. En el versículo 9, Noemí es quien besa a sus nueras y comienzan a llorar. Pero en este versículo nos dice que ellas alzan sus voces, comienzan a llorar y luego Orfa es quien les da un beso. Este tipo de beso de parte de Orfa para Noemí significa que Orfa se desliga de la relación suegra-nuera con Noemí. Orfa le está diciendo, te voy a hacer caso y me voy a ir. Eso significa que nunca más te volveré a ver. Y Orfa nunca más es nombrada en la Biblia hasta ese pasaje. Orfa tal vez habrá pensado que tiene una vida en Moab. Orfa abandona a su suegra y a su cuñada y ya no continúa el camino a Belén. Ojo, ella caminó un tramo del camino,
pero ella comenzó a regresar en ese camino. Ella desiste del camino del arrepentimiento y ella rehacerá su vida según como este mundo dice que la va a rehacer. Pone su vista en las cosas terrenales de Moab, que significa estar lejos de la voluntad de Dios. Tu corazón es igual al corazón de Orfa. Orfa había dicho que no al principio. Muchas veces nosotros decimos que no al principio del pecado. Pero ahora le dice que sí a su suegra. Y tal vez ella dijo, es verdad, Noemí tiene razón, soy joven, puedo rehacer mi vida, puedo encontrar un marido que me cuide. Hey, vamos a Moab. Pero Orfa, con la mirada puesta en Moab, da media vuelta a ese pequeño camino y comienza a caminar. Se arrepiente de su arrepentimiento. Pero por otro lado, el pasaje hace un giro tremendo y ahora se centra en Ruth. Y lo que Ruth hace es algo fuera de lo normal. En vez de regresar con Orfa a su pueblo, ella decide compartir el mismo destino que Noemí. Ruth decide seguir caminando el camino a Judá, el camino del arrepentimiento. Y en este pequeño pasaje vemos el gran contraste que también toda la Biblia hace. ¿Qué es lo que significa la fidelidad bíblica? Ruth no se queda por obligación. En el versículo 14 leemos que Ruth se quedó. Y la palabra quedarse aquí es la misma palabra que se utiliza en Génesis 2, versículo 24, cuando dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Lo que el corazón de Ruth hizo es lo mismo que el corazón de Jonatán hizo con David. Se unió al corazón de su suegra. Esta palabra puede ser traducida como aferrarse, unirse. Y esta palabra se utiliza para la relación estrecha entre esposos. Pero Noemí, el relator de este libro de Ruth, nos hace ver cuán grande era el amor de Ruth hacia Noemí. Orfa hizo lo sensato y lo que todo el mundo espera, pero Ruth hizo lo extraordinario y lo que nosotros debemos imitar. Dejar la seguridad y buscar las cosas celestiales. Si ustedes se ponen a pensar, ¿qué tienen que perder para hacer el bien a los demás? Ya la muerte fue hecha, conquistada. Jesucristo reinó sobre ella y vendrá a ponerla bajo sus pies cuando Él venga por segunda vez. Mis bienes, ¿puedo perder mis bienes si le doy de alimento a los pobres, visito a las viudas? No, porque Jesucristo prometió en Mateo, en capítulo 7, que Él proveerá conforme a tus necesidades, que no te preocupes qué has de comer y no te preocupes qué has de vestir. No emplear mi vida para servir a los demás es desperdiciarla. Y como le digo a mis estudiantes, ustedes solamente tienen una vida. ¿Qué están haciendo con ella? Algunos de ellos ya van por los 30, por los 40, por los 50. Yo tengo 30 y siento que yo tengo casi 30 y siento que yo he desperdiciado gran parte de mi vida. El Señor me salvó a los 23 años. ¿Qué están haciendo ustedes? Pasamos al segundo parte del mensaje, el camino por amor. Leamos por favor los versículos 15 al 18. Entonces Noemí dijo, mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses. Vuelve tras tu cuñada. Pero Ruth dijo, no insistas que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas iré yo, donde tú mores moraré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo, y aún peor, si algo excepto la muerte nos separa. Al ver Noemí que Ruth estaba decidida a ir con ella, no le insistió más. Y este versículo es uno de mis versículos favoritos de la Biblia. Y cuando comencé a estudiar el libro de Ruth, yo me quedé como que, wow, pero Ruth, tú no tienes que hacer eso. Pero aún así el corazón de Ruth se unió con el corazón de su suegra Noemí. Y antes de venir aquí yo estudié, eso fue en el 2014-2015. Y cuando yo estudié este pasaje y llegué a este versículo, dije, yo quiero decirle eso a mi esposa. Esa es la razón por la cual yo enmarqué un cuadro.
y se lo regalé a mi novia en modo de promesa, de decirle, mira, no insistas que te deje porque no te voy a dejar. A donde tú vayas yo voy a ir. Tu pueblo, Dominicana, será mi pueblo. Tu iglesia será mi iglesia. Así haga el Señor conmigo. Y Dios mediante el próximo año le pueda decir, si algo aún solo la muerte nos va a separar. En estos versículos Noemí continúa conversando con Ruth para que desista. Miren conmigo, el versículo 15 dice, tu cuñada ha regresado con sus dioses, ¿por qué ustedes no hacen lo mismo? ¿Por qué tú no haces lo mismo? Lo curioso aquí es que para Ruth no había nada bueno si iba con Noemí. Noemí no tenía nada que ofrecerle, nada, más que desgracia y tristeza. Pero aún así, lo que hace Ruth es unir su corazón al de su suegra y caminar con ella. Si Jesús no te ofreciera nada, si lo que Jesús te dijera, ven y sígueme y nada más, ¿vendrías con Él? Tu corazón está unido a Jesucristo, que eres capaz de dejar todas las cosas materiales por seguirlo. Ruth no había visto nada, al igual que Noemí, sin embargo ellas creyeron porque oyeron. Ellas oyeron, no vieron nada, que Dios se había acordado de su pueblo para darles pan. Y como dijo nuestro Señor Jesucristo, cuando Tomás, el discípulo incrédulo, le dijo, tengo que verlo, Jesucristo en respuesta a eso dijo, benditos los que sin ver creen. ¿Le estás pidiendo al Señor señales para creer? Benditos, dice Jesús, los que sin ver creen. Y en este pasaje el foco de atención ya no es Noemí, en estos versículos, de los versículos 15 al 18, sino es Ruth. Y así como le pregunté a mi prometida ahora, qué bien se escucha decir eso, a mi prometida, si ella quería ser mi esposa con un anillo en la mano, mirándole fijamente a los ojos y convencido de lo que yo quería, le pregunté si ella quería casarse conmigo. Después del abrazo que Ruth y Noemí tuvieron, podemos imaginar a Ruth mirando fijamente a Noemí. Y tal vez no con un anillo físico, pero el anillo era su poesía en esas palabras tan hermosas que ella tiene. Y Ruth construye un majestuoso monumento de lo que es la fidelidad bíblica. A donde tú vayas, yo voy a ir. Donde tú mueras, allí moriré. Solo la muerte nos podrá separar. Y en sus primeras palabras descritas en la Biblia, lo primero que Ruth le dice es, no me presiones a que te abandone. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Él no nos abandona. Y muchas veces Él tiene que gritarnos, jalarnos, y lo curioso es para hacernos bien. Yo no entiendo a ese Dios que me busca para hacerme el bien. Y eso es lo inexplicable de la gracia del Señor, que Dios me esté buscando para hacerme el bien. Yo entiendo si alguien me busca para darme una pela, porque mi mamá, eso es lo que hacía para cuando yo me portaba mal, me buscaba para darme una pela. Pero yo no comprendo a Dios que Él me busca, Él me grita a través del dolor, las aflicciones, las enfermedades, para hacerme recapacitar y entender de que solamente Él puede satisfacer las profundidades de mi corazón. Para Ruth, regresar no solamente implica ir a Moab, para Ruth implica ir lejos de su suegra, lejos de la mujer que tanto ama. Y así como Noemí estaba convencido de que Orfa y Ruth no la acompañan, Ruth está convencida de que sí quiere acompañar. Ella está conviccionada, ella tiene una convicción tan grande que el resultado es que Noemí desiste, versículo 18. Ella desiste de persistirle a que la abandone. Ruth escoge el camino a Belén por amor a su suegra, pero como veremos, si Dios mediante mensajes más adelante, el amor que Ruth también tiene es el amor al invisible en cuyas alas vino a refugiarse. Ruth no solo quiere acompañar a su suegra, sino que también establece una forma de habitar con ella, permanecer con ella. Ruth afirma, cualquiera que sea tu futuro, allí estaré a tu lado. Y Ruth también está decidiendo abandonar su pueblo y sus dioses, su costumbre. Y yo entiendo a Ruth porque yo tuve que abandonar
mi iglesia, mis costumbres, mi comida. Y en cierto sentido hay un choque cultural en lo que Ruth está haciendo. Ruth está decidiendo dejar todo por estar con Noemí. Si ese amor no es el amor que no se ve en las pantallas de Hollywood, pues déjeme decirte que ese es el verdadero amor. Y eso es lo que Jesucristo hace contigo. Ruth va a un lugar que no conocía, un pueblo que no conocía, y además la consideraban como parte del enemigo. Recuerden que ella es una moabita. Y ese es el carácter de la joven moabita que nosotros debemos imitar. ¿Y por qué debemos imitar este carácter? Porque este carácter es el carácter del discípulo de Jesús. Ser discípulo de Jesús requiere estar dispuesto a abandonar todos los lazos familiares posibles por el reino de Dios. ¿Estás dispuesto, si Dios te pide, a abandonar tu familia y seguirlo? El que ama a padre o madre más que a mí, el que ama hermano o hermana más que a mí, el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí, dice Jesús. El compromiso de Ruth hacia Noemí no fue temporal, sino permanente. Y es el compromiso que todo verdadero discípulo de Jesús debe hacer. Aquel que no mira hacia atrás, sino que sigue adelante. Y como dice un comentarista acerca de este pasaje, Ruth decide su suerte con Noemí. Sus palabras abarcan la dimensión vertical y horizontal de su vida. En geografía, cubrieron todos los lugares futuros. En cronología, se extendió desde el presente hasta la eternidad. En genealogía, fusionaron a la joven moabita con su familia, con la familia de Noemí. En teología, abarcó y adoptó exclusivamente a Jehová, al Dios de Israel. Al sellar de esta forma segura todas las salidas con un juramento, Ruth arriesgó sobriamente la seguridad de lo familiar ante la incertidumbre de lo extranjero. Ella recuerda esto nos recuerda a un emigrante anterior, a Abraham, que también se lanzó su suerte con Jehová. Pero el salto de Ruth incluso superó al de Abraham. Ella actuó sin ninguna promesa en la mano, sin que pronunciaran una bendición divina, sin cónyuge, posesiones o apoyo de una pequeña comunidad como sí lo tenía Abraham. Renunció al matrimonio con un hombre para dedicarse a una anciana en un mundo gobernado por hombres. Noemí, ante este amor, y yo estoy seguro que yo también la haría, se queda sin palabras. Cuando yo voy a orar a veces, no tengo palabras de decir porque no entiendo cómo Dios me puede amar cuando muchas veces yo le doy la espalda. Y como último punto entramos al camino, una advertencia y un propósito. Versículo 6. Caminaron pues las dos hasta que llegaron a Belén. Versículo 19 al 22. Caminaron pues las dos hasta que llegaron a Belén, y sucedió que cuando llegaron a Belén toda la ciudad se conmovió a causa de ellas. Y las mujeres decían: ¿no es esta Noemí? Y ella les dijo: no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Llena me fui, pero vacía me ha hecho volver. El Señor, ¿por qué me llaman Noemí? Ya que el Señor ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Y con un semblante triste por la pérdida de todo, Noemí regresa a Belén junto a Ruth. Y todo el pueblo está conmocionado. Han pasado 10 años desde que el pueblo no la ha visto. Ellos están alegres por su llegada, pero hay algo distinto en Noemí. Y se hace tanto de notar que las mujeres se dicen: ¿podría ser esta Noemí? ¿Será la misma que se fue hace 10 años? El pueblo conocido, calles donde paseaba junto a su esposo Elimelec, lugares familiares donde sus hijos jugaban. Todo esto es duro para Noemí. No es lo mismo regresar del extranjero cumpliendo todas tus metas que regresar sin nada que ofrecer. Y debemos imaginar al pueblo, llamarla por su nombre, decir: Noemí, Noemí, que su palabra significa dulzura. Dulce, dulce, no me llamen dulce, porque la mano de Jehová se ha levantado contra mí. Llámenme Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. ¿Cómo me pueden llamar dulce si mi vida es amarga?
Noemí se unió a Job para cuestionar la misteriosa providencia del Dios de Israel. ¿Tu corazón es como el de Noemí? ¿Tu corazón está amargo contra Dios que no te deja ver las misericordias de Él? ¿Cuestionas la situación en la que te encuentras porque tu amargura no te deja ver más allá? Noemí sigue creyendo en Dios. Él nunca apela a su futuro a algo extraño. Todo lo que para Noemí descansa es en Jehová, en Dios. Noemí aún cree en Dios Todopoderoso, pero Noemí se olvida de que Dios es también todo bondadoso. Si Ruth modela devoción, Noemí modela honestidad. Ella es honesta y debemos ser honestos con Dios. Noemí no atribuye su vida al azar, sino a un Dios todopoderoso. Noemí solo ve un atributo de Dios, que es la soberanía y el control de su vida. Pero ella se olvida lo que nosotros sí vemos en Romanos 8:28. Porque todas las cosas para los que aman a Dios ayudan para bien. Noemí no pudo ver eso. Es decir, que para nosotros no hay excusa de amargarnos. Porque nosotros podemos recurrir a ese pasaje y recordar, ok, si estoy pasándola mal, todo, dice la Biblia, todo ayuda para los que lo aman a bien. La advertencia en este camino es que nuestra amargura, nuestro enojo contra Dios, puede nublar sus bondades y sus promesas para con nosotros. Le pasó a Noemí y también te puede pasar a ti y me puede pasar a mí. Mi amargura, mi exageración en episodios de mi vida me ha hecho perder el foco de las misericordias de Dios, que su promesa es que se renuevan cada mañana. No es la misericordia anterior, es nueva cada mañana, porque cada mañana las necesitamos. Así como Noemí en su amargura presentó mal a Dios, a su nuera Noemí, a veces nuestras quejas y amarguras a personas que no son creyentes, nuestras quejas y amarguras de Dios, y le contamos a personas que no creen, esas personas nos dicen, bueno, no nos dicen, pero yo me imagino que pensarán, y ese es el Dios que le causa felicidad, y para eso va a la iglesia los domingos, para andar amargada. Nuestra amargura también nos da esa oportunidad de dar un mal testimonio para los no creyentes. Gracias a Dios por esos amigos, hermanos, que están a tu lado y te recuerdan las promesas de Dios. Yo los tuve, yo espero que ustedes lo tengan también. Y el propósito de escoger este camino lo podemos ver en el versículo 21. Dice Noemí, me fui llena, pero el Señor me hizo volver vacía. Y creo que ese es el propósito de Dios en este camino del arrepentimiento. El propósito de un Dios celoso por sus hijos es que Él vaciará todo lo que se interponga entre Él y nosotros. Él quitará de nuestro camino todo obstáculo, toda cosa, toda persona, todo lugar que se interponga entre su lugar y nosotros. Si Dios te está advirtiendo que hay alguien que está ocupando su lugar, tal vez tu trabajo, tal vez la familia, tal vez los hijos, tal vez un novio, tal vez una novia, tal vez un videojuego, tal vez el celular, el dinero, un carro, sea lo que sea, ten por seguro que porque Dios te ama, primero te advertirá. Y si endurecemos nuestro corazón, Él no los quitará, porque nadie puede ocupar el lugar de Dios en nuestras vidas. Este primer capítulo del libro de Ruth termina en el versículo 22. Termina en el versículo 22 con dos soluciones a dos problemas. El primer problema, ¿cuál fue? Hubo hambre en el país. El versículo 22 dice que ellos llegaron para la cosecha de la cebada. Y número 2, ella se queda sin hijos, sin herencia, pero ella está con Noemí. Y si ustedes leen y se adelantan a los mensajes, encontrarán que Ruth es quien provee para ese problema. Cuando Dios está trabajando, la amarga desesperanza puede ser el inicio de un sorprendente bien. ¿Y qué aplicaciones podemos ver esta mañana en este primer capítulo? Hay muchas, pero solo me enfocaré en una. En este camino hubo 3 personas, 3 mujeres, una desistió y 2 avanzaron. En un monte llamado el Gólgota, hubieron 3 hombres. Uno desistió y 2 están en el paraíso ahora mismo. Y ahora mismo en la iglesia
también hay tres tipos de personas. 2 avanzarán y 1 se quedará. Tal vez eres como Noemí. Puedes tener muchos años como cristiano, como cristiana, pero a raíz de malas decisiones que has tomado o a raíz de malas decisiones que tus seres queridos han tomado, tú estás pagando y cosechando los amargos frutos de apartarse de Dios. Y tal vez no has perdido nada material, pero sí el gozo de tu salvación. Así como Noemí, puedes estar amargo por una providencia que no entiendes. No lo dices con palabras, pero lo demuestras con acciones. Puedes estar presentando también solo una faceta de Dios, que Dios controla todo, pero que Él no es bueno conmigo. Él es mi enemigo. Si sientes que te pareces a Noemí, te invito a que también hagas lo mismo que Noemí. Así como ella se levantó de Moab para caminar a Belén, te invito a que recuerdes que Dios está haciendo 10,000 cosas en tu vida y solo tú te estás dando cuenta de una. Levántate de Moab y ven a Belén. Sí, Él es todopoderoso, pero Dios también es todo bondadoso. Todo lo que le pasa a sus hijos es para hacerlos más como Jesús. Ven y sigue caminando a Belén. Continúa el camino que se llama arrepentimiento y vuelve a tu Dios. Él es como el Padre que te está esperando en la parábola del Hijo Pródigo, con los brazos abiertos para dar fiesta porque su hijo, que estaba muerto, regresó. O tal vez eres como Orfa. Así como Orfa caminó un tramo acompañando a Noemí, un poco del camino del arrepentimiento. Tal vez vienes a la iglesia de vez en cuando, o tal vez acompañas a tus padres. Tu cuerpo físicamente está camino a Belén, pero tu corazón está en Moab. Dios no quiere a personas así. Tal vez eres como Orfa, que dándole un beso a su suegra termina la relación con Noemí para no volver a verla. ¿Y quién le dio un beso a alguien y terminó también la relación? Tal vez eres Judas, caminas un tramo con Jesús, pero un momento en tu vida le das un beso, rompiendo la relación, y Dios te entrega a tus pasiones. Sal de Moab y ven a Belén. Deja el mundo y ven a Jesús. Si aún estás respirando y ahora estás en la iglesia, es porque Dios te está dando una oportunidad más para que tú puedas venir a Él. Camina hacia Jesús. Y la tercera tipo de persona que podemos encontrar ahora en la iglesia es aquella persona que no conocía el Evangelio. Tal vez eres como Ruth, que en sus inicios no conoce a Dios, pero que le predicaron el Evangelio una vez y ahora todo cambió. Mis deseos ya no son los mismos. Ya no quiero estar en Moab. Ya no quiero estar lejos de la voluntad de Dios. Quiero poder conocerlo y amarlo, pues nadie puede amarlo sin conocerlo. Al igual que Ruth, estás dispuesta a dejar familia, amigos, trabajo, novio, novia, para acercarte más a Jesús y alejarte de Moab. Si eres como Ruth, te invito a que hagas tuyas estas palabras. Jesús, no insistas que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas, iré yo, y donde tú vivas, allí quiero vivir. Tu iglesia será mi iglesia, y tu Dios serás mi Dios. Al pecado que quieras que muera, moriré. Señor, ni siquiera la muerte nos podrá separar, porque me has comprado a precio de tu sangre preciosa, y has perdonado todos y cada uno de mis pecados, y quieres que esté contigo. Ven a mí que yo no puedo, Señor. Sálvame de mí mismo y ayúdame a seguirte. Hay 3 tipos de personas. Y sea quien fueras de estos 3 tipos de personas, esta es tu oportunidad de venir a Cristo. No tienes que pasar aquí adelante. Lo puedes hacer ahí en tu mismo sitio. Esta es tu oportunidad de venir a Cristo. ¿Qué? A arrepentirte por haber decidido mal en tu vida cristiana. Arrepentirte por haberte apartado de Él por un tiempo, o arrepentirte de tus pecados y comprometerte, unirte como hizo Ruth. La palabra aquí es dabaj, hacer dabaj con Dios, unirte, fundir tu alma con el alma de Cristo, tal como lo hizo Ruth con Noemí, por amor y no porque lo que Noemí podía ofrecerle. Recuerden, hermanos, es su paciencia quien nos guía al arrepentimiento. Humíllense y vean a Jesús. Oremos, hermanos.
Padre, te damos gracias esta mañana porque tú hablas a nuestros corazones. Si somos como Noemí, Señor, amargados de tu providencia, perdónanos. Nuestra amargura muchas veces nos ciega el entendimiento de que tú eres misericordioso con nosotros cada mañana. Si somos como Orfa, Señor, cambia nuestros corazones urgente. Haz una cirugía, danos ese corazón de piedra, de carne, y quita ese corazón de piedra, Señor. No queremos ya seguir en las cosas de este mundo, en la corriente de este mundo, sino queremos perseguirte a ti, Señor, porque tú eres más deleitoso que cualquier cosa en esta vida. Una sola cosa he decidido, y es habitar en tu presencia todos los días de mi vida y morar allí para hablar contigo. Y si soy como Ruth, Señor, oh Padre, yo quiero estar contigo. Donde tú vayas, yo voy a ir. A donde tú mores, allí yo voy a morar, Señor. Solo la muerte antes podría separarme de ti, pero tú la has vencido. Y ni siquiera la muerte me podrá vencer. Así que espero pacientemente, Padre, el día en que tú vengas por segunda vez. Porque lo que anhelo y más deseo en este mundo es estar contigo. En el nombre de Jesús oramos por estas cosas. Amén.